Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. Amén. Entonces, el contexto entonces de la historia, para quienes no están tan familiarizados, estábamos en un tiempo de sequías. Elías había profetizado que no llovería sobre Israel 3 años y medio. ¿Cuánto? 3 años y medio. Eso es una recesión muy tremenda, de la cual, gracias a Dios, no estamos viviendo como nación, ¿cierto? Además, si miramos en detalle, la condición es de una viuda sola, tiene un solo hijo, su esposo murió, ¿cierto? Y tiene un puñado, una última comida, y es la última para morirse, ¿cierto? Esto es lo que estamos viendo entonces. Pero, ¿qué es lo primero a resaltar en esta cita? ¿Qué fue lo que le dijo Elías? Dame primero a mí, ¿cierto? Es ahí donde empieza el principio. Dios quiere que Él sea el primero, ¿cierto? ¿En qué momento se lo pidió? Pues porque puede ser que la viuda le dijera, seguramente eso fue lo que ocurrió, ella se volteó, ¿cierto? Y se fue pensando, oiga, este hombre está loco. Sí me han dicho de él que es un poco loco, ¿cierto? Y puede que algunas personas piensen, tal vez no lo digan, pero lo han pensado, solo lo han pensado, ¿cierto? Yo sé que hay esas personas aquí que dicen y han pensado que durante la recesión, ¿cierto? Durante el día de la prueba, durante la dificultad, la recesión es mi oportunidad para traer mis diezmos a la iglesia. Espero que hayan esos aquí. O si no, o cuántos pensarán que el pastor José, el pastor Fabián, Claudita Puerto, la pastora Laura están locos, ¿cierto? Esos hombres están locos. ¿Cómo se les ocurre que voy a hacer eso? Esto es lo poco que me queda. Este mes no me alcanzó, ¿sí? Entonces no creo que me quede para traer. Eso puede suceder. Entonces, escuchen. La recesión es el mejor momento para diezmar. El momento difícil es el mejor momento para diezmar. Porque usted, ¿cómo lo va a lograr sin la bendición de Dios? No lo puede lograr solo. Dios envió a Elías una viuda. No sé si nos hemos preguntado, pudo haber enviado a un hombre rico, ¿cierto? Pero aquí es, digamos, el misterio o el secreto de la historia, y es que Dios no envió a Elías a la viuda, ¿cierto? Para que la viuda ayudara a Elías. ¿Sí me siguen ahí? Dios no envió a Elías a la viuda para que la viuda ayudara a Elías. Dios envió a Elías para que Dios pudiera proveer a la viuda. Amén. Es lo que nadie ve, porque esa mujer a punto de morir, ¿cierto? Y su hijo también, es ahí donde Dios le proveyó una oportunidad para que ella ordenara sus finanzas en la manera bíblica y así ella pudiera tener la ayuda divina. Entonces entiende la razón de por qué la mayoría de la gente no ve un milagro, y es porque esas personas no le han dado la oportunidad a Dios para que haya un milagro. Amén. Entonces, volviendo a la historia, se aparece Elías, ¿cierto? Y le dice a ella, o escucha de ella, estamos a punto de morir, esto es nuestro último bocado, y le dice el profeta, dame a mí primero, lo que significa dale a Dios primero. Esta mujer viuda tuvo fe, ¿cierto? Es otra característica de nosotros, si Dios es lo primero, para agradarle, para dar esos pasos de fe a lo desconocido, a lo que no sé qué va a suceder, necesito fe. Y ese fue un requisito que tuvo ella para ser capaz de hacer eso. Para ser capaz de ser ¿qué? Poder traer mi diezmo. Yo necesito fe, porque cuando puso a Dios primero en sus provisiones, en sus recursos naturales, Dios asimismo le proveyó sobrenaturalmente en sus provisiones, en sus recursos naturales. Entonces, déjenme decirles algo. ¿Será que Dios necesitaba que la viuda alimentara a Elías? ¿Qué creen ustedes?
Vamos a mirarlo, no respondamos y miremos en la Biblia 2 versículos antes a ver qué sucedió y miremos que él no necesitaba de esta viuda. Yo no sé si ustedes la están cogiendo, pero de pronto se identifique con la viuda, ¿sí? Primera de Reyes 17:6 dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. ¿Quiénes? Los cuervos. Además de pan le traían carne. Estaba bien en ese momento el Elías. Pero miremoslo más adelante, que también sucedió en Primera de Reyes 19, 5 al 6. Dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Entonces esto fue después, demostrándoles que la viuda no era necesario que sustentara al profeta. ¿A quién le vino a socorrer? Un ángel. ¿Y qué fue lo que le trajo? Una torta cocida. Entonces, no sé, ahí también otra revelación. A los siervos de Dios nos gustan las tortas. No mentiras. Sí, amén. Yo que estoy ahí en ayuno. No, verdad, es un consejo, si lo quieren tomar. No hay una bendición más grande que usted se venga en ayuno el día sábado. Usted coge todo. Usted no se le escapa nada. Pero háganlo y verás. Bueno, entonces Dios no necesitaba que la viuda le proveyera a Elías. Dios quería proveer para la viuda. Amén. Ya ese concepto está claro, ¿cierto? Porque también, miren que Dios quería proveer de manera sobrenatural. Para que Dios nos provea de manera sobrenatural, yo debo a Él honrarlo primero. Eso es un principio transversal en toda la Biblia. Y mire que Él no solo quería proveer para la viuda, sino que también Él sabía lo que iba a suceder más adelante. ¿Y qué sucedió? Que este hijo murió. Leámoslo. Primera de Reyes 17, 21 al 22. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Sabía Dios que este hijo iba a enfermarse? Claro que sí, ¿cierto? Dios sabía que a ella, que proveyéndole la comida, tal vez iba a tener comida. Sí, es cierto, iba a tener comida. Pero aún así este hijo iba a morir. Eso iba a pasar. Pero aún así este hombre tenía que venir, o sea, estoy hablando de Elías, ante la viuda y traer una prueba. Diezmo, si quiere ponerle otra palabra, es prueba, ¿cierto? Esta mujer fue probada. ¿En qué? Dame a mí primero. Y esta mujer en obediencia o en fe, de pronto a veces no en obediencia, en fe, lo hizo, ¿cierto? Y mire lo que proporcionó. Y esto es lo que trae el diezmo. 2 cosas proporciona el diezmo: suministro y protección. Suministro y protección. Si primero le das a Dios, Él proveerá y protegerá. Acompáñenme ahí, porque este no lo tengo ahí en los versículos, en Malaquías 3:6, sé que lo hemos leído, pero de pronto Dios nos dé una perspectiva hoy mejor, y además que encontré una promesa. La verdad me alegré mucho cuando la encontré, y es para Colombia. ¿Quiénes aman a Colombia? Malaquías 3, ¿listo? En el versículo 6 dice: yo el Señor no cambio. ¿El Señor qué? No cambia, Él es inmutable. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados, obviamente por la misericordia de Dios hacia Israel. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Ahora escuchen lo que dice el Señor: traigan
íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Estamos hablando de diezmo, ¿cierto? Hablando de 10. Y el mismo Señor dice lo siguiente: pruébenme. Nos está permitiendo que le probemos ahora a Él. ¿En qué? En que esto les voy a dar si ustedes hacen lo anterior. Dice el Señor Todopoderoso: y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos, o al devorador, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Miren que increíblemente a través del diezmo nuestra nación sea bendecida y sea levantada para el Señor. Eso fue una promesa que encontré para Colombia, y miren que nos está dando el camino, ¿cierto? Entonces estamos viendo, según esto, cuando hablamos de os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde, estamos hablando de suministro. Y estamos hablando de que Él reprenderá por nosotros al devorador. Estamos hablando de protección. Amén. Ustedes lo vamos a ir mirando. Eso fue también lo que ocurrió con la viuda. Sí lo vimos, ¿no? Le proveyó, pero también le protegió con el hijo. Regresemos a Génesis 4. Por favor, para que veamos cómo desde el principio está desde el principio, hablo de Génesis, está el principio de darle a Dios el primer lugar. Y mientras ustedes ahí vuelven y lo buscan, mírenme aquí y yo les quiero hacer una pregunta. Acabamos de hablar de suministro y de protección. Si el mismo Dios, porque sé que está aquí, se presentara delante de ustedes y les dijera: si ustedes traen los diezmos a mi casa, a la iglesia, yo proveeré para ustedes de manera sobreabundante, es decir, ustedes van a ganar más dinero de lo que están ganando, ¿sí? Y además me pararé en la puerta de su casa y seré yo quien reprende a Satanás. ¿Qué dirían ustedes? ¿Sí lo haríamos? Bueno, qué bueno, porque pues aunque vemos que está en la Biblia, que aunque Dios fue quien lo dijo, pues hay personas que no lo hacen, ¿sí? Eso sucede y pasa. Es lo increíble de la historia, ¿cierto? Entonces, ¿saben algo? Y es que si algunos somos sinceros, somos transparentes, tenemos que encontrar la raíz de por qué no estamos haciendo, si aún así en la Biblia está escrito. Entonces, ¿qué es lo que como humanos nos puede suceder? Y es que tengamos miedo, es que pues estamos dados a retener, es que estamos dados a guardar, ¿cierto? Pero recuerden lo que le dijo Elías a la viuda. ¿Qué le dijo? No temas, sino ten fe. No tengas miedo en hacerlo. Ten fe en hacer esto que te está diciendo Dios. Dame primero a mí y yo me encargaré de eso en tu vida. Entonces, la instrucción siempre fue para Israel, para nosotros. No hay fe si tú me estás dando no de tu 10%, sino de lo que sobra de tu 90%. O sea, no hay fe si yo primero pago mis deudas y después doy el diezmo, ¿cierto? No, hay una fe verdadera si yo primero a mi Señor y después lo demás. Amén. Génesis 4 del 1 al 8. Aquí vamos a encontrar la respuesta a la pregunta de por qué no lo hacen. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Además de eso era de lo más gordo, de lo mejor, dice otra versión. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, ¿cierto? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín. ¿Qué pasó con Caín? Se ensañó, cambió su semblante. Siguiente. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué
ha decaído tu semblante. Si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, si cumples lo que te he mandado, lo que te he dicho, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Sí? Ya ustedes conocen la historia. Pero digamos que hay una pregunta aquí que podríamos hacernos, y es: ¿por qué? ¿Por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín? Entonces encontramos la respuesta en lo que acabamos de leer, ¿cierto? Abel trajo de los primogénitos, de lo primero, de lo mejor, de lo más engorrado. En cambio Caín, dice el Señor que no se agradó de su ofrenda, ¿cierto? Vamos a mirar por qué. Y la respuesta es, o más bien la pregunta que surge aquí es: ¿por qué Abel no trajo lo mejor de sus primicias? ¿Por qué no trajo sus primicias? ¿Por qué no trajo sus diezmos al Señor? ¿Por qué no trajo lo apartado? Entonces, porque estas son de las primeras, pues los estudiosos dicen que hay otras ofrendas antes, pero esta es de las primeras ofrendas registradas en la palabra, ¿cierto? Entonces podemos ver aquí algo del corazón no aquí, hay otras escrituras que nos permiten ver algo del corazón de Caín, y esto es el primer punto que quiero también tocar aquí, el corazón de Caín, ¿sí? Primer punto, corazón de Caín. ¿Cómo saber lo que había en el corazón de Caín? Aquí lo podemos ver, algo nos da una idea. Judas, versículo 11. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré, o en la rebelión de Coré, ¿sí? Entonces, le diré por qué es que llega ese momento y no diezmamos. Si miran ustedes, hay unas palabras claves aquí: se lanzaron por el lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. El Señor los puso en un mismo grupo, ¿sí? Entonces, puede que no esté mal que seamos sinceros. No es mi labor aquí hoy venir a condenar ni a criticar a nadie. Simplemente estamos encontrando una razón del por qué no lo hacemos. Y esta es la razón: por lucro o por rebelión. Esas son las dos razones. De que yo no lo quiero hacer porque queremos más, porque no queremos ceder y porque lo quiero hacer a mi manera. Esa puede ser hoy una respuesta honesta, un reconocimiento para un cambio de conducta, para que entremos a la bendición. Y lo que la mayoría de estudiosos creen es que no era la primera ofrenda la de Caín. ¿Por qué? Porque Abel, como sí entendía el principio. Después vemos que Dios habla con Caín y le dice: ¿por qué te has ensañado? Había una comunicación aún de Dios con ellos. Seguramente habían visto a sus padres hacer sacrificios. No era la primera ofrenda, ellos ya eran grandes, tenían oficios. Uno era granjero, el otro era ranchero, ¿cierto? Pero por alguna razón él no lo hizo, y ustedes y yo lo leímos. Y andando el tiempo, dice, ¿cierto? Hablando de Caín. En hebreo dice al final, en hebreo la idea que hay ahí es al final de los días. Fue que Caín trajo una ofrenda. Entonces, esto es lo que está diciendo Caín: lo traeré cuando quiera y como quiera. Esa fue la respuesta de Caín. Y es de lo que, como pastores, o sea, el que yo sea pastor no quiere decir que un día no haya estado en maldición. Estuve sin Dios por 21 años y llegué a los pies del Señor sin ninguna esperanza de vida, sin ninguna proyección, habiéndolo perdido todo. Pero Él en su misericordia me rescata, me acepta, me perdona, y aparte de todo me enseña un principio. Al momento de vivirlo y de aplicarlo a mi vida, estaría corto de tiempo en poderles testificar todos los milagros que Él ha hecho en sostenernos, en proveernos y en protegernos. Yo les conté de cómo fue para mí tanta gratitud y de lo que sigo dándole gratitud, porque puede pasarle a cualquiera.
y fue que él me protegiera en el robo del carro. Después escuchaba noticias de cómo habían personas, 21 días en cuidados intensivos, otra que había muerto, otra que le habían pegado un tiro, y yo, wow, solamente el principio me ha guardado. No es por mí, es porque he tenido fe en que Él es fiel a su palabra y que proveerá eso para nosotros en el momento que lo necesitemos. Para quienes están con sueños, hay un depósito, hay unas semillas que hay a favor nuestro, para que no nos angustiemos porque Él lo va a hacer, ya se van a dar cuenta. Entonces, es como a veces nos puede suceder que le digamos a nuestra esposa, yo te amo, siento que yo te amo así te maltrate y así te grite y así te pisotee, yo creo que te estoy amando. Pues el Señor dejó muy claro la manera en que nosotros debemos amar a nuestras esposas, ¿sí? Para que se termine la conversación. ¿Quién tiene la razón? Las esposas. Yo honro a mi esposo de la manera como siento honrarlo. Pues la Biblia también dice de cómo honrar a los esposos, ¿cierto? Entonces, yo haré lo que deseo y como deseo, eso es Caín. Y miren otra cosa, a pesar de que sé que debo darle lo primero, yo haré lo cuando quiera y como quiera. Amén. Entonces, ¿qué es lo grandioso de Dios en esta escritura? Y es que podemos decir o podemos pensar es que Caín no sabía, ¿cierto? Pero aún así Dios, ¿qué hace? Se acerca y le pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás ensañado? ¿Y qué le dice? ¿Qué le responde? Le responde de la manera en que le respondió, ¿cierto? Pero eso es para nosotros, o sea, bueno, y ahora que sé, que sabes, que conoces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué vas a hacer? Ya el Señor dijo, si bien hicieres, pues serás enaltecido, mas si no hicieras lo bien, entonces está al acecho. ¿Quién? El mal. Se abrió la puerta, se quitó la protección, el cerco. Estamos fuera de la cerca. Esta es nuestra protección. Amén. Entonces, porque ¿qué hizo Caín? Se amargó, se envenenó, ¿cierto? Y la cogió contra su hermano. Y comenzó a culparle. Y le dijo, sí, tú estás aceptando la ofrenda de Caín, de Abel, pero no la mía. Y eso es lo que también a veces nos pasa. Le echamos la culpa de nuestras decisiones a los demás, cuando soy yo el responsable de mis decisiones. Lo que me ha venido es por mis propias decisiones. Porque, respóndeme, si esa persona obra mal, entonces ¿qué dices tú? Miren lo que vemos en Proverbios 19:3. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Es algo que digamos completa lo que estamos hablando de Caín. Vamos a resumir unas escrituras de este principio de lo primero. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. De nuevo aquí el Señor nos habla de poder traer lo primero, ¿sí? Lo mejor, a Él. Y Proverbios 23:19 nos despeja la pregunta, la duda acerca de dónde debemos llevarlos. Éxodo 23:19 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Amén. Entonces creo que ahí también es claro acerca de dónde nos dice Dios de traerlas. De donde Dios te haya plantado, de la iglesia donde Dios te haya dicho, este es el lugar donde me bendicen, donde están pendientes de mí, donde oran por mí, donde veo un crecimiento. Entonces ahí yo sabré que esa es la casa que Dios quiere que yo me plante. Vamos a ver un segundo aspecto y es el corazón de Abel. Vamos a mirar el corazón de Abel y de igual manera hay otra escritura que nos permite tener un acercamiento hacia el corazón de Abel. Hebreos 11, versículo 4. Por la fe, ¿qué fue lo que hizo Abel? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Está en plural, aquí nos está mostrando que fueron varias. Y muerto,
aún habla por ella. Eso es lo más glorioso. Tú te puedes morir, pero aún tus ofrendas, tus diezmos pueden hacer memoria de ti, están a favor tuyo, de tus hijos, como lo hemos visto con Abraham y su nieto Leví, o bueno, su bisnieto Leví. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que encontramos en el corazón de Abel? Fe, ¿cierto? Fe. ¿Por qué fe? Porque suministró, porque dio. Por eso él ofreció a Dios, escogió darle a él lo primero. Y es por eso que él alcanza un buen testimonio delante de Dios. Requerimos fe para eso. No requiere fe para, como les dije, para pagar nuestras deudas. Lo que sí dice Dios es que si me reconoces primero a mí, entonces yo te bendeciré. No requería ninguna fe para la viuda, proveer para ella primero y después para el profeta, ¿cierto? Requería más fe proveer para el profeta que después a ella. Entonces Elías le dijo, no, dame a mí primero, pon el reino de Dios primero y entonces verá lo que sucederá en tus provisiones. Ahí ya lo vamos a ver. Uno más, Josué 6:19, es algo más que afirma más el concepto de las primicias, de lo primero. Mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces aquí estamos viendo cómo en el momento en que Israel va a conquistar la tierra prometida, la primera ciudad que tomaron fue Jericó. Y Dios les dijo, eso es para mí primero. Si ustedes me lo dan a mí primero, yo les proveeré protección y provisión para la conquista de toda la demás tierra prometida. Amén. Aquí también se ve ese principio. Entonces vamos a ir a Génesis 22, del 10 al 14. Aquí esta historia es donde encontramos a Abraham en su promesa de su hijo Isaac, ¿cierto? Y esperando por él 21 años, viene una prueba de Dios. Dice que Dios lo probó. ¿Qué fue lo que trabaja aquí? El diezmo. ¿Cuál es tu diezmo? Tu hijo, tu único hijo. Quiero que me lo des. Y entonces dice la historia. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué volvimos a encontrar aquí? Dios proveyó, pero también protegió en este pasaje de Abraham. Entonces miren que no solo suministró, el suministro de Dios no vino sino hasta cuando Él suministró su primicia o su primogénito. Ahí fue donde llegó el carnerito. Antes Él no sabía que estaba ahí, pero cuando Él obedeció, entró en fe, lo hizo, entonces vio la provisión. Dios nos quiere llevar a una dimensión y esta iglesia va a entrar en eso. Yo sé que hoy va a haber un cambio de conducta en nosotros y Dios quiere encontrar un corazón noble, porque su único deseo es bendecirnos y sorprendernos, como sé que lo va a hacer esta semana. Si a partir de hoy con una oración sencilla le decimos, yo me volveré a esto en ti, porque sé que tú vas a proveer mucho más de lo que yo no me imagino que viene en mi futuro. Amén. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire que ya uno encuentra como sentido, de pronto lo habíamos visto en otro contexto, de otra manera, pero siguiendo el mensaje, Dios nos está hablando de eso primero. Amén. Entonces, vamos a resumir. Caín y Abel. El primero, lo primero de sus cosechas, y el segundo, de sus primogénitos, ¿cierto? No lo primero, sino trajo de su cosecha. Y el otro trajo de lo primero. Entonces, miren esto. Dice que a Caín le ofendió que Dios no aceptara su ofrenda. Pues quisiera decirles que de pronto esto que no hemos pensado. Se ha escuchado con frecuencia decir, no sé si lo han oído, de cómo un Dios tan amoroso y misericordioso puede echar a los hombres al infierno. ¿Sí? Si lo han oído de pronto, yo lo he oído. ¿Y por qué no cambiamos la perspectiva? ¿Por qué
podemos nosotros resistirnos, podemos nosotros como hombres resistirnos a ese amor de Dios, ¿cierto? ¿Cómo puede alguien rechazar un Dios tan amoroso como es nuestro Dios? Entonces llevemos esta perspectiva a las ofrendas, porque les quiero dar una perspectiva diferente de Dios rechazando la ofrenda de Caín y de un Caín ofendido. Entonces, Dios sí se sentía ofendido. Dios estaba ofendido. Dios se sentía ofendido de que Caín no le diera lo mejor, porque Caín no ofreció lo mejor de traer sus primicias, lo primero de él. ¿Y saben por qué esto le ofendió a Dios? El primogénito y las primicias, según lo que hemos visto en las anteriores citas, ¿cierto? Era algo que en el Antiguo Testamento nos estaba viendo, que era un principio, ¿cierto? Y hemos visto, o también podemos saber, que lo que vemos en el Antiguo Testamento tiene relación, es una sombra de lo que en el Nuevo Testamento también nos está mostrando, ¿cierto? Entonces, ¿saben lo que el primogénito y las primicias representan en el Nuevo Testamento? Al Señor Jesús. Representan al Señor Jesús. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Jesús ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Abel se acerca a Dios con un corazón puro, ofrece sus primogénitos y es lo primero que vemos en el corazón de Abel. Caín se acerca con un corazón rebelde y muestra: no te daré lo mejor de mi cosecha, sino lo que quiero y la llevo cuando quiero. Y Dios le dice: yo no aceptaré eso, porque tienes que entender algo, hijo, que llegará el día en que yo daré mis primicias y daré lo mejor por ti. Y eso que estoy dando no puede ser defectuoso. ¿Fue defectuoso? Nos entregó lo mejor. Termino con este versículo de Juan 3:16, que creo que no lo sabemos la mayoría. De tal manera amó Dios al mundo, que nos dio, que proveyó su Hijo unigénito, su primogénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si el Padre nos dio este ejemplo, que nos dio lo mejor de Él, dándonos a su Hijo, ¿cómo nosotros no le podemos dar lo mejor? Amén. Cierre sus ojos.